La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante secuestro, detención o aprehensión, seguido de un ocultamiento de dicha información, lo que va a privar a la persona de los recursos y garantías legales que se le puedan brindar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un secuestro y una desaparición forzada? En ambas existe la privación de la libertad, pero en el secuestro no hay como ese ocultamiento de dicha privación de la libertad, como si es en la desaparición forzada. Y otra característica que los diferencia es que en el secuestro la privación de la libertad es como transitoria porque se cumple como con otro objetivo. En cambio, en la desaparición forzada, la desaparición es el objetivo mismo. Si las acciones de la desaparición forzada son llevadas a cabo por el Estado o por agentes apoyados por el Estado o autorizados por el mismo, se habla de una violación de los derechos humanos. Además, si las desapariciones forzadas son llevadas a cabo de manera sistemática y generalizada, ya se habla de un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada en Colombia. Muchas familias colombianas se levantan cada día con la ausencia de un ser querido, además de la incertidumbre de no saber qué pasó con ellos o cuál es su paradero. Los familiares y allegados de estas personas viven con un dolor constante y que no se alivia, condenándolos a una espera prolongada y a impedir que sus vidas transiten con normalidad. En el país, por lo menos 80.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada. Es una forma de violencia que causa terror, que causa un dolor prolongado, que cambia y transforma la vida de las familias por generaciones. Además, es capaz de paralizar a sociedades y comunidades enteras. Años atrás, las cifras de las desapariciones forzadas en Colombia estuvieron dispersas en diversas instituciones y organizaciones. Es por esto que el Centro Nacional de Memoria Histórica tomó como uno de sus objetivos recolectar o consolidar todas estas cifras, y así para el 2016 sacó un informe llamado Hasta encontrarlos, el drama de la desaparición forzada en Colombia, el cual reveló que entre 1970 y el 2015 se registraron más o menos 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica continuó con esta labor de investigación y recopilación, y hasta agosto del 2018 reportó 80.000 víctimas de este delito. Pero además de aclarar las cifras, se ha hecho un esfuerzo por reconstruir los hechos o eventos de las desapariciones por medio de entrevistas, informes, documentos del ejército, la policía, el DAS, prensa, informes de instituciones no gubernamentales, entre otros, que contribuyan como a este objetivo. Bueno, respecto a los perpetradores, se conoce que los grupos paramilitares fueron responsables del 46,1% de los casos registrados entre 1970 y el 2015, que corresponde a un total de 13.562 personas. Las guerrillas fueron responsables del 19,9%, los grupos post-desmovilización del 8,8% y los agentes del Estado del 8%. Se conoce que este fenómeno se ha presentado en 1.010 municipios del país, del total de 1.115, y que las regiones más afectadas son el Magdalena Medio, el Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá. También se reconoce que los daños psicosociales y emocionales de las víctimas y los familiares de la víctima son incalculables, porque es un tipo de delito que prolonga el dolor y para los familiares se les imposibilita hacer un duelo. De las víctimas ya no se habla como de la víctima directa, que es el desaparecido, sino también de una víctima indirecta, que vendrían siendo los familiares, que también merecen atención y recompensación por este delito. Bueno, aquí tenemos un gráfico que ilustra las cifras de la desaparición forzada en Colombia. Entonces tenemos que entre 1970 y 1981 hay una irrupción, una aparición de la desaparición forzada.
entre 1982 y 1990 hay una generalización de la desaparición forzada y hay una guerra pues cambiante en un contexto turbulento. En 1991 a 1995 hay una distensión y un reacomodo del conflicto armado en un nuevo contexto. Ya de 1996 al 2015 hay una explosión de la desaparición forzada, hay expansión paramilitar, hay fortalecimiento guerrillero y hay una crisis de Estado. Y entre el 2006 al 2015 la desaparición decrece, pero no desaparece. Entonces aquí se inician los falsos positivos, aparecen los grupos de post-desmovilización y hay un debilitamiento en las guerrillas. Bueno, la desaparición forzada en Argentina es incluso uno de los casos más reconocidos de desapariciones forzadas masivas en el siglo XX, en la última dictadura que vivió Argentina, que fue instaurada entre 1976 y 1983, en donde las fuerzas de seguridad secuestraron a más o menos 30.000 personas, muchas de las cuales aún no se conoce como su paradero. Bueno, durante la dictadura se instauró el proceso de reorganización nacional, nombrado por ellos mismos, que inició o ejecutó un plan de exterminios contra los ciudadanos que fuesen opositores, y esto con el fin de establecer una política económica neoliberal. Entonces la mayoría de las víctimas fueron estudiantes, trabajadores, sindicalistas, docentes y algunos militantes políticos. Digamos que este plan de persecución y exterminio fue intencionalmente coordinado por lo que se denominó el Plan Cóndor, con la participación de los Estados Unidos. El Plan Cóndor, o también conocido como la Operación Cóndor, fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por los Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y asesinato a los opositores. Bueno, existió la conformación de unos grupos que se encargaron pues del secuestro, robo y tortura de las personas. Se les denominó patotas. Estos estaban conformados por 6 hombres y llegaron incluso a haber conformados de 50 hombres. Los integrantes de las patotas siempre llevaban consigo armas y usualmente buscaban hacer el acto de secuestro en los días cercanos al fin de semana, esto con el fin de evitar o de demorar el proceso de denuncia y búsqueda. En algunas situaciones los agresores pues no encontraban a la persona que buscaban en su lugar de residencia y montaban en el mismo lugar lo que se denominó la ratonera. La ratonera era básicamente una trampa en el cual tomaban como rehenes a todas las personas que se encontraban en el lugar. Si alguien por alguna razón llegaba de visita o pasaba por ahí, también quedaba como rehén. Se intentaba buscar como a la persona más cercana o más allegada al objetivo específico, por si es el caso tener como una excusa de retención y obtener información de ella. Un hecho relevante dentro de las desapariciones forzadas de Argentina es que se ejecutó un plan sistemático de secuestro hacia niños, niñas y bebés que giran en alrededor de 500, en los cuales fueron separados de sus padres y entregados a otras personas bajo otra identidad. Esos niños pues fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron en los centros clandestinos de detención, y pues hay muchos niños que hasta el momento no encuentran su verdadera identidad o familia. Es posible decir que debido a todos estos hechos ocurridos durante la dictadura en Argentina, ha hecho que las personas se movilicen y logren un gran avance respecto a la memoria, verdad y justicia del país, de las personas y de las regiones en específico. Todo este proceso legal y político que debieron llevar las familias de los desaparecidos y todas las instituciones implicadas, digamos que tuvieron varias situaciones que detuvieron ese avance. Uno de ellos fue la implementación de las leyes de punto final y obediencia debida, en el que básicamente le daban impunidad a un montón de personas
que claramente estaban implicadas en los hechos. Cuando estas leyes caen, se inicia de nuevo la reapertura pues masiva de procesos de justicia que hasta hoy en día continúan. Digamos que gracias a esa reapertura, hasta el 2009 se han recogido o se han condenado a 901 genocidas, 804 procesados en todo el país y hay 142 absueltos. Bueno, pero ahora, ¿por qué es que se da la desaparición forzada? Entonces, digamos que hay dos motivos principales y comunes entre estos dos países. Es un mecanismo de terror. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué provoca terror una modalidad de violencia que consiste en el encubrimiento de la persona y de su paradero? Entonces, un mecanismo de terror es como ese exhibicionismo del horror o de la tortura infligida en la persona, que muchos cuerpos, en el caso colombiano, terminan en nuestros ríos. También está como el conocimiento del alcance de todos estos grupos armados y como que esa reputación va a influir o va a crear un temor en la comunidad o en la sociedad. La desaparición forzada básicamente le sirve a los grupos armados como una estrategia de encubrimiento. Es una estrategia que encubre o que invisibiliza su responsabilidad y pues aseguran su impunidad. Además, es una forma de enmascarar toda esta violencia que generan, que perpetran y van a encubrir de alguna forma sus hechos, y esto desvía la atención de las autoridades. Le sirve a estos grupos armados en una forma de manipular las cifras del número de cadáveres de combatientes, incluso la prestación de civiles como muertos en combate. Bueno, después de estos hechos ocurridos en ambos países, pues, ¿qué medidas legales ha creado cada uno en contra de la desaparición forzada? Entonces, en el caso colombiano está la ley 589 del 2000, que se recoge en el artículo 165 del Código Penal colombiano, en donde dice que el particular que, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, someta a otra persona a desaparición forzada, sustrayéndolo del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 26 a 45 años, además de una multa de 1.333 a 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en la interdicción de derechos y funciones públicas tendrá un castigo de 12 a 30 años. La desaparición forzada de personas también está prohibida en el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. Ya después de esto se han creado otro tipo de leyes, por ejemplo la ley 986 del 2005 sobre las medidas de protección a víctimas de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada. Entonces aquí se contemplan las medidas de pago de salarios, honorarios, las prestaciones sociales y pensiones a la víctima. También hay aspectos tributarios, de educación y salud. En el 2010 está la ley 1408, por medio de la cual se rinde homenaje a las víctimas de desaparición forzada. Y por último está la ley 1448 del 2011, que reconoce la desaparición forzada como un hecho victimizante en el marco del conflicto armado colombiano, donde se va a garantizar la atención y reparación integral de las víctimas. En el caso de Argentina, el Parlamento para el 2011 va a incorporar al Código Penal la Ley 26679, en donde se tiene en cuenta el delito de la desaparición forzada de personas. Entonces, esto estableciéndolo como un nuevo tipo penal de privación de la libertad de una persona cometida por un funcionario público o por una persona con el apoyo y autorización del Estado. Digamos que los castigos instaurados para estas personas están entre 10 a 25 años, y hay una inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos y para tareas de seguridad privada. Además, como factor diferenciador de esta norma es que en Argentina la persona que realice desaparición forzada contra una mujer embarazada, un menor de 18 años, un mayor de 70, una persona con alguna discapacidad o que derive la muerte de la víctima será penada con la prisión perpetua. Para finalizar, es importante tener en cuenta que las cifras de desapariciones forzadas en Colombia parecen superar las de
las generadas en la dictadura de Argentina, pero esto no, como que las cifras que hay no tienen en cuenta como la metodología utilizada, además que los periodos comparados y la población de los países, pues como que no es llevada a un análisis exacto. Además, la dictadura en Argentina duró 7 años y lo que se conoce como el conflicto armado colombiano pues corresponde a 60 años, por lo que la comparación termina siendo inexacta. Otro asunto a tener en cuenta es que, digamos que en el caso argentino, por corresponder a una dictadura militar, todas las víctimas de desaparición forzada son atribuidas a ese mismo hecho, a la dictadura. Pero en el caso colombiano no hay cómo comprobar de si existe o no existe una estrategia del poder militar colombiano. Entonces es algo que queda también inexacto.